Es entonces esta nueva sección que vamos a abordar, que comienza una vez más, le digo, en el capítulo 11, versículo 2, y se extiende hasta el capítulo 14, versículo 40. Allí Pablo centra su atención en asuntos relacionados con la adoración pública del Señor. Y es la sección que vamos entonces a iniciar el día de hoy. Ahora bien, debo hacer un par de comentarios preliminares que son importantes. Y estos son los siguientes. Para comenzar, debo notar que el pasaje que vamos a abordar o a comenzar a abordar el día de hoy es uno, sino uno de los más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Y este pasaje contiene algunos dichos y algunas referencias que, por decirlo menos, nos dejan rascándonos la cabeza, nos dejan perplejos, nos dejan confusos. Y por otro lado, quizá por decirlo más, las personas pueden reaccionar fuertemente e inclusive acusar a Pablo de misógino, machista, chauvinista, heteropatriarcal, heteronormativo, etc. Es un pasaje bastante complejo, al punto en que no hay un consenso entre eruditos del Nuevo Testamento muy respetables. La discusión ha continuado y continúa, y creo yo que continuará, con respecto a qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir. Aquí en este pasaje, por decir o por mencionar algunos ejemplos, encontramos cosas como que el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta afirmación de que el marido es cabeza de la mujer? Por otro lado, Pablo habla acerca de que cuando las mujeres oren y profeticen en la iglesia deben usar, aquí la Reina Valera habla de tener un velo, una especie de cobertura de la cabeza. No sabemos exactamente qué es, pero que las mujeres deben cubrirse la cabeza con aquí una vez más en lenguaje de la Reina Valera, con un velo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué dice que los hombres no deben orar con la cabeza cubierta? Por si fuera poco, también habla de que el hombre no debe dejarse crecer el cabello. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la declaración de Pablo de que el hombre no debe tener pelo largo? ¿Qué acaso, como resultado de este sermón, el consistorio ha de disciplinar a nuestro hermano Edwin? ¿Será que esta es una aplicación legítima de lo que el pasaje dice? ¿Qué quiere decir con que la mujer no debe cortarse el cabello? Y que también habla el apóstol Pablo que si no quiere entonces cumplir con este asunto de la cobertura, el velo o lo que sea, pues entonces que mejor se rape, que se afeite la cabeza. ¿Qué hacemos también con esa declaración de que por causa de los ángeles la mujer debe tener símbolo de autoridad sobre su cabeza? ¿Qué hacemos con todas estas declaraciones y afirmaciones del apóstol Pablo? Una vez más, debo confesar públicamente que este es un pasaje muy difícil de abordar y que, haré mi mejor intento de comunicar a la iglesia lo que pienso y creo es lo que el apóstol Pablo quiso decir, pero estoy seguro que habrá defectos, estoy seguro que habrá inconsistencias, estoy seguro que esto requerirá mayor estudio, pero al día de hoy, con toda honestidad y transparencia, le comunico lo que creo Pablo está diciendo aquí. Bueno, a propósito de esto, hay otros dos comentarios que debo hacer. Uno es que precisamente porque nosotros en esta iglesia favorecemos y de hecho creemos que esta es la mejor manera de enseñar la Biblia,
precisamente porque creemos en la predicación expositiva y sobre todo la exposición pasaje tras pasaje de libros enteros de la Biblia. Bueno, yo no simplemente puedo pasar por alto o saltarme o hacer un lado pasajes complicados y controversiales como este, sin que la iglesia, por supuesto, lo note. Cuando se predican series temáticas, bueno, la gente pues no se da cuenta de que quizá los predicadores no deciden abordar pasajes difíciles, pero cuando se predica expositivamente es imposible hacer tal cosa. Si yo, por ejemplo, hubiera ido de lleno hubiera ido pues de una vez a la segunda mitad del capítulo 11 para abordar los asuntos de la Santa Cena, pues ustedes seguramente hubieran preguntado, le hubieran mandado una pregunta a Dina en la sobremesa: oye, ¿por qué el pastor no predicó de estos versículos? Seguramente lo hubieran notado. Entonces no es posible hacer tal cosa. Digo, tal vez se puede, pero no se debiera. Por más que sea muy difícil, por más que sea muy complicado, el Señor nos ha llamado a predicar toda la Escritura, y porque creemos firmemente en la inerrancia, en la inspiración, sí, en la inerrancia también, en la inspiración plenaria de la Biblia, es decir, que desde Génesis a Apocalipsis, toda Escritura es inspirada por Dios. Aún pasajes como este, bueno, son palabra de Dios. Por lo tanto, entonces debo predicar este pasaje. Ahora bien, algo que puede ayudar a usted y a mí es lo siguiente. Hay unas frases que en español no van a rimar, pero que en otros idiomas, en inglés sobre todo, sí. Unas frases que pues describen un principio interpretativo que nos debe guiar cuando nosotros nos topemos con pasajes difíciles y oscuros en las Escrituras. Y antes de mencionarle a usted este dicho, bueno, permítame recordarle una doctrina que también creemos acerca de las Sagradas Escrituras. Y de manera elegante esa doctrina se conoce como la perspicuidad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir la perspicuidad de las Sagradas Escrituras? Bueno, se habla de la claridad de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, como la misma doctrina lo dice, no todo en las Escrituras, si usted conoce su confesión de fe de Westminster, quizá diga, cierto, lo he leído, si no, le animo a leerlo. La confesión dice, no todo en las Escrituras es igualmente claro. Hay lugares en las Escrituras donde tenemos nosotros doctrinas más complicadas, más difíciles, que no son tan claras para nosotros. Sin embargo, la misma doctrina dice que lo que es oscuro en un lado se aclara en otra parte. Y la doctrina nos dice entonces que aunque hay pasajes difíciles como este, oscuros, complicados, controversiales como este, lo que necesitamos saber para nuestra salvación y nuestro crecimiento en gracia está declarado aquí, o sea, es absolutamente claro. Hasta los niños pueden entender este mensaje básico de las Escrituras. Bueno, ¿cuál es ese dicho entonces? El dicho es el siguiente: lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. ¿Lo oyó? Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. O sea, el asunto es que nosotros quizá podemos enfocarnos y perdernos. Algunos de ustedes quizás se pasará este sermón tratando de pensar en qué era el velo. O quizás tendrá la urgencia de ir a Google y tratar de googlear aquí. Algunos quizá se van a enfocar en el asunto de la longitud del cabello, de que si largo o corto, de que si las mujeres se cortan el cabello están incurriendo en pecado, que si los hombres se lo dejan crecer están cometiendo pecado. Entonces podemos ir a esos asuntos y perder de vista lo más importante. Por eso, tanto el predicador como los que leen y estudian y escuchan la palabra deben mantener lo más importante siempre siendo lo más importante o como lo más importante. Y hablando de esto, entonces, podemos también afirmar que en la Biblia lo más importante son las cosas más
más claras y sencillas. Podemos en un pasaje ir a asuntos, ¿verdad?, que tienen que ver con detalles. Bueno, dicen por ahí que el diablo está en los detalles, ¿no? Y entonces podemos ir a todos esos detalles y perder de vista el principio fundamental que el apóstol Pablo quiere comunicar. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy, para comenzar esta exposición, es hablar del problema que había en Corinto y hablar del principio que Pablo provee en este pasaje inicial, principio que gobierna todo lo que Pablo dice en el resto del pasaje, o como dicen elegantemente por ahí, la perícopa, ¿no? O sea, el pasaje, la unidad completa de pensamiento. Entonces hablaremos del propósito y del principio y haremos algunas aplicaciones contemporáneas para nosotros. Así que pues vamos a orar y ya se habrán dado cuenta que esta es una especie de sermón introductorio. Entonces pues vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, que nos has dado maestros en la iglesia para ayudarnos a entender tu palabra. Y queremos rogarte, bendito Dios, que nos concedas, por obra de tu Espíritu Santo, mantener nuestro enfoque en aquellas cosas que son claras en la Escritura y que el predicador mantenga lo más importante como lo más importante. Señor, no nos dejes perdernos en cosas secundarias, sino permítenos conocer, entender y aplicar lo que claramente nos estás diciendo en tu palabra. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto no es algo que culturalmente se diera mucho en nuestro país, pero sí sabemos por películas y también por series de televisión o quizá libros que hemos leído, que en otras culturas, en otros tiempos, era la costumbre que las mujeres asistieran a la iglesia, a los cultos públicos de adoración, con no solamente su mejor vestuario, como decimos coloquialmente, su atuendo dominguero, sino también muchas hermanas iban a la iglesia con un sombrero. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Alguien habrá visto esto? Quizá algunos tuvieron la oportunidad alguna vez de asistir a una iglesia donde las mujeres usaban un sombrero. Era la costumbre que las mujeres fueran vestidas así. Yo tengo un recuerdo, y quizá las hermanas aquí que crecieron en la iglesia católica, yo tengo un recuerdo de mi abuelita. Ella llevaba un velo a la iglesia, un velo negro, sí, por cierto, se conocía como mantilla, la llamada mantilla, ¿sí? Y era la costumbre entonces que las mujeres usaran esa llamada mantilla. Bueno, el día de hoy no vemos en las iglesias ni católicos romanas ni protestantes a las mujeres usar tales accesorios, ¿sí? De hecho, si alguna mujer viniera a la iglesia con un sombrero, pensaríamos que vio una nueva tendencia en TikTok o algo así, que está imitando, ¿no? Que algo que está volviendo tendencia en el mundo del fashion, y entonces por esta razón, así como traían su capibara, pues ahora traen un sombrero, ¿no? Porque alguna celebridad o alguna persona en TikTok o en Instagram, pues empezó a usar tal o cual sombrero. Bueno, en realidad no encontramos a las personas vestirse de manera peculiar, a menos que sean parte de un culto, de una secta, ¿sí? No vemos a las mujeres portar ciertos atuendos peculiares para ir a las iglesias. Bueno, al margen de los sombreros y demás, mantillas y otras cosas, bueno, era la costumbre de que las mujeres y por supuesto los varones vistieran con decoro, ¿sí? Cuando iban a la iglesia, que vistieran en una manera casta, una manera respetuosa. ¿Por qué? Porque iban a la iglesia. Bueno, si
miramos nuestra situación contemporánea, pues esa idea de vestir con decoro para ir a la iglesia ha ido desapareciendo en favor de la comodidad y en favor de las tendencias culturales, de las tendencias de moda. Ya lo que gobierna, lo que regula la manera en que nos vestimos a la iglesia, no es, bueno, vas a la iglesia y porque vas a la iglesia debes vestirte de cierta manera. No, hay mucho calor en la iglesia, voy a ir lo más cómodo posible. Comodidad, ¿sí? Comodidad es lo que regula, es lo que impera, es lo que rige. Y también, por supuesto, bueno, verdad sea dicha, también lo que nos guía es lo que está de moda, ¿sí? Y por supuesto, nosotros notamos que no solamente ya no es un asunto de vas a la iglesia, viste con decoro, sino que también en una cantidad cada vez más creciente de iglesias, pues podemos ver que aún se está perdiendo el pudor aún en la manera de vestir en la iglesia. El apóstol Pablo estaba enfrentando una situación similar a lo que estoy mencionando en estos momentos. Y para entender lo que Pablo dice, es también importante que nosotros no perdamos de vista la conexión que hay entre esta nueva sección, como ya he mencionado, 1 Corintios 11:2, hasta el capítulo 14, versículo 40. No perdamos de vista la conexión que hay, en particular con el pasaje que leímos hoy, con lo que Pablo ha dicho anteriormente. Es decir, Pablo abordó el asunto de la idolatría, de la libertad cristiana, y él entonces enseñó a los corintios que por encima de sus gustos y preferencias debían ellos poner dos cosas. Uno, por supuesto, el bienestar de su hermano, sobre todo de los hermanos más débiles. Y dos, Pablo dijo, la gloria de Dios es lo primero. Vaya, la libertad cristiana, dijo el apóstol Pablo, debe ser siempre usada para la gloria de Dios. Entonces, Pablo ha dicho a los corintios, mira, aún en las cosas que tienen que ver con comida y bebida, sobre todo les dijo a ellos en el contexto en el que ustedes se encuentran, si comes o bebes, debe ser para la gloria de Dios. Entonces, Pablo se mueve de hablar de que todos los cristianos debieran siempre buscar la gloria de Dios, aún en los asuntos más mundanales, más rutinarios de la vida. Pablo se mueve de eso a decir, si esto es cierto en la vida ahí afuera, también nosotros debiéramos buscar la gloria de Dios en el culto público. Todo lo que se hace en el culto público debe dar gloria a Dios. Y ustedes dirán, bueno, eso ya lo sé. Las canciones deben dar gloria a Dios, por supuesto, las oraciones, la ofrenda y también la predicación. Pero Pablo va más allá de esos asuntos litúrgicos. Pablo se centra también en el asunto de la relación entre hombres y mujeres en la iglesia, la conducta de ambos en la iglesia, y aún Pablo habla del asunto de la vestimenta en la iglesia. Pablo dice que todo lo que se hace en la iglesia nunca debiera traer vergüenza al Señor, sino que todo debe traer gloria al Señor. Así que Pablo entonces continúa hablando de que todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y entonces él procede a abordar un problema. ¿Cuál era este problema? Ahora bien, no sabemos, no hay indicación aquí de que lo que Pablo va a decir sea una respuesta directa a una pregunta puntual que le fue hecha al apóstol Pablo, como en el caso del asunto de la comida sacrificada a los ídolos, como en el caso de otros asuntos. No hay indicación de que aquí Pablo esté respondiendo a una pregunta. Sin embargo, de algún modo, Pablo se enteró de esa problemática en la iglesia de Corinto. Y Pablo entonces procede a abordar este problema. ¿Cuál es o cuál era el problema? Bueno, antes de describir el problema, es importante que nosotros veamos la manera en que Pablo comienza
esta sección. Él comienza diciendo, vean ustedes, versículo 2. Versículo 2, les alabo, hermanos. Les alabo, hermanos. Salvo la introducción a la carta, no hay otro lugar en esta carta o en los otros escritos de Pablo donde él sea tan enfático en decir, les alabo. Pablo está dando alabanza, está felicitando a estos corintios. Y usted pensaría, ¿Pablo felicitando a los corintios? Bueno, Pablo, en medio de todas las dificultades y de todo el desorden y todo el pecado y demás, Pablo encontró razones para alabar, para felicitar a estos corintios. ¿Por qué les alaba? ¿Por qué les felicita? Bueno, note usted que dice el apóstol Pablo, una vez más, versículo 2, les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí. Bueno, Pablo dice que estaba consciente de que los corintios tenían pues buenos recuerdos del apóstol Pablo. Recuerde usted que él pasó año y medio en Corinto, pero también dice les alabo porque ustedes retienen las instrucciones tal como se las entregué. Aquí mi amada Reina Valera oscurece lo que Pablo está diciendo ahí cuando decide traducir la palabra griega con instrucciones. Aquí habla de instrucciones. Entiendo que lo que está haciendo es dar el sentido de lo que la palabra quiere decir, pero literalmente lo que Pablo dice es que ellos retienen las tradiciones, tal, dice Pablo, como yo se las entregué. Ahora, cuando oímos tradición, quizá inmediatamente nuestra mente puede ir a usos y costumbres que ya se han vuelto habituales y que repetimos pues continuamente, anualmente, mensualmente, etc. Todos tenemos tradiciones. Hay tradiciones familiares, ¿sí? Cuando nos invitan a alguna casa, a veces atestiguamos algunas de esas tradiciones muy peculiares de esa familia, que a lo mejor a nosotros nos pueden parecer un poco raras, ¿sí? Pero cada familia tiene sus propias tradiciones. También hay tradiciones como las fiestas patrias, tradicionalmente que se comen las fiestas patrias, que pozole, ¿no? Y en Navidad tradicionalmente que se come, que pavo, y así por el estilo, ¿no? Entonces, aún en nuestra cultura hay tradiciones, y en las iglesias también hay tradiciones, ¿sí? Ahora, las tradiciones no son necesariamente malas, ¿sí? El problema es cuando las tradiciones se vuelven tradicionalismo, cuando empezamos ya a adorar a nuestras tradiciones, cuando nosotros podemos reaccionar fuertemente cuando alguna de esas tradiciones no se lleva a cabo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la tradición litúrgica de decir después de la lectura de la palabra, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Y qué pasa cuando en alguna liturgia no se incorpora esto? Sentimos, ¿verdad? Algunos quizás sienten como que hubo una violación a la palabra de Dios, ¿no? Porque no se dijo tal letanía. Bueno, así también podemos encontrar que de pronto en las iglesias puede haber reacciones muy fuertes cuando alguna tradición se ha roto. Supongamos, por ejemplo, que un nuevo ministro de música quiso pasar el piano de un lugar a otro. Sí, yo sé en qué están pensando, el pastor y su toc va a reaccionar inmediatamente, ¿no? Tal vez, probablemente sí. Pero imaginemos que un miembro de esa iglesia, no digo esta iglesia, pero dice que no es posible porque el piano fue donado en 1907 por fulano de tal y desde entonces el piano ha estado ahí. Y entonces cuando alguien osa mover una pulgada a ese piano, es una violación casi a los mandamientos de Dios. Ahora, cuando Pablo habla aquí de tradiciones, Pablo no está hablando de esa clase de tradiciones. Aún en la Biblia, tradición tiene una connotación negativa. Pablo y otros escritores y el mismo Señor Jesús condenan tradiciones
de los ancianos y los escribas y los fariseos que habían sido elevadas al nivel o aún por encima de las escrituras. Y Jesús enfáticamente dice: ustedes por causa de su tradición han invalidado las escrituras. Entonces, por esas razones, cuando oímos tradiciones, podemos nosotros pensar de manera negativa, pero cuando Pablo habla de tradiciones aquí, no está hablando de ese tipo de tradiciones. Tradición quiere decir, en este sentido y en este contexto, que, bueno, se refiere a un cuerpo de enseñanza, de verdad, un cuerpo de verdad que ha sido comunicado a la iglesia y preservado por ellos, ya sea cara a cara verbalmente o por medio de cartas o documentos escritos. De hecho, Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice a los tesalonicenses que debían seguir la tradición que les fue enseñada, ya sea verbal, oralmente o a través de las cartas. O sea, las instrucciones apostólicas autoritativas, aunque pudieran parecer una especie de preferencia personal, Pablo está diciendo: no, estas tradiciones no tienen que ver con un asunto que yo prefiero o que a mí me gusta, sino que esta es una enseñanza autoritativa que como apóstol les estoy dando. Es una instrucción que ustedes deben seguir. Entonces el problema parece ser que, a pesar de que Pablo alababa a estos corintios por seguir y mantener las tradiciones, en realidad no todos estaban siguiendo sus instrucciones. Por lo menos quizá algún grupo se estaban oponiendo, o por decirlo menos, cuestionando las instrucciones del apóstol Pablo en la iglesia. De hecho, si usted continúa leyendo el capítulo 11, cuando llega usted a la sección que tiene que ver con la cena del Señor, y cuando Pablo aborda todo el desorden que había en la celebración de la cena del Señor, Pablo en el versículo 22 dice: ¿qué diré acerca de esto? O sea, de todo su desorden. Voy a adelantarme un poquito. Como la cena del Señor se daba en el contexto de una comida, como nosotros hacemos hoy, pues la gente no esperaba a los demás para comer. Ya ven ustedes que hay personas que pues están gobernadas por su estómago y dicen: no, ya se tardaron, vamos a comer, ¿sí? Aún que no esté el festejado, vamos a comer porque tengo hambre, ¿no? Y entonces no se esperaban el uno al otro, pero había el problema de una segregación de ricos y pobres. Los ricos traían su filet mignon, su picaña, ¿no? Traían pues su tibón, traían su cortes finos, su escargot y todo lo demás, y la gente pobre traía su lata de atún y su galleta de soda, ¿no? Entonces la gente no se mezclaba y no pensaba en los pobres. Pero lo que era peor es que mientras que esperaban, se servían su vinito, que las mimosas, ¿no? Para esperar que vengan y demás, y cuando venía la cena del Señor ya estaban bien happy, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, bien happy es una expresión de mi generación, estaban bien borrachos. Entonces Pablo dice que les alabaré, les voy a alabar por esto, en ninguna manera les voy a alabar. Entonces comienza Pablo alabándonos en el versículo 2, pero más adelante dice, ¿saben qué? Hay cosas en las que no les alabo. Ahora, ¿por qué comienza Pablo diciendo, hermanos, les alabo? Bueno, usted sabe qué pasa, ¿verdad? Cuando alguien le dice, hermano, con todo respeto, ¿qué sigue después de con todo respeto? Todo menos respeto, ¿verdad? Entonces Pablo como que les amortigua el golpe, ¿no? Se pone el guante blanco del apóstol Pablo y sí, ciertamente les felicita por observar y guardar algunas de las tradiciones, pero Pablo estaba bien consciente de que no estaban siguiendo sus instrucciones. Y en esencia, hermanos, ese era el problema, que había personas que no estaban conformándose, que no estaban siguiendo las instrucciones que Pablo había dado, y que, como al final dice, vea usted el versículo 16, que todas las iglesias del Señor estaban guardando, ¿sí?
Si alguien tiene otra costumbre, nosotros no hacemos esas cosas, dice Pablo, ni las iglesias de Dios. O sea, lo que Pablo había dado como una instrucción era normativo en las iglesias. Y entonces estos se estaban oponiendo o estaban resistiendo o estaban rechazando la instrucción del apóstol Pablo. ¿Cuál era esa instrucción? ¿Cuál era el asunto? Bueno, versículos 4 al 6. Dice así: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y usted dirá, bueno, gracias, ya lo entiendo. Bueno, ¿qué quería decir el apóstol Pablo? ¿Qué estaba sucediendo? Es cierto que a lo largo de la historia, las diferentes sociedades humanas han encontrado maneras de expresar la diferencia o la llamada diferencia de género, ¿sí? Y cada cultura ha buscado de manera consistente marcar la diferencia entre hombre y mujer. Y bueno, algunas costumbres se han mantenido, otras no se han mantenido. Pero el punto es que a pesar de que pues estas maneras varíen de lugar en lugar y de tiempo en tiempo, el punto es que culturalmente siempre se ha buscado mantener una distinción clara entre los géneros. Pero ¿qué estaba ocurriendo en el Corinto, o mejor dicho, la ciudad de Corinto, del tiempos del apóstol Pablo? Bueno, de alguna manera había algunas mujeres en la sociedad corintia que ya no estaban conformándose a la norma. ¿Qué era lo normal? ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál era la regla? Que las mujeres usaran un símbolo visible de feminidad, ¿sí? También de pudor y castidad, y por supuesto de sumisión. Este símbolo visible era lo que algunos llaman un velo, y hay toda una discusión sobre qué era exactamente esto. No vamos a perdernos en los detalles. Algunos piensan que esto más bien pudo haber sido una especie de chal, ¿sí? Todos saben que es un chal, ¿verdad? O chalina, como dicen también. Hay chal y hay chalina, me imagino, ¿verdad? Entonces, ven que de pronto las mujeres tienen su chal y cuando tienen mucho frío, pues se lo ponen, ¿verdad? Aquí porque tienen mucho frío. Pero algunos piensan que era esa especie de chal que se ponía sobre la cabeza, o algunos piensan que era una pañoleta que se amarraba aquí atrás, como la tía Jemima, la de los hot cakes, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, la pañoleta aquí amarrada aquí atrás, para señalar, como dije, feminidad, para señalar pudor, castidad y para señalar también sumisión. En la cultura romana, que había por supuesto permeado y conquistado la cultura griega, era la costumbre que las mujeres usaran en público tal pieza que comunicaba todo lo que he dicho. Ninguna mujer decente saldría a la calle, ¿sí? Sin que el cabello estuviera cubierto por algún tipo de velo, de cubierta. No era lo normal, ni se veía bien que una mujer saliera, muy a pesar de lo que decía la profetisa, voy a traer el pelo suelto. O sea, nadie podía salir a la calle, una mujer decente no podía salir a la calle con el pelo suelto, ¿sí? Había ciertos peinados y probablemente de ahí viene la idea de las hermanas de las iglesias pentecostales de que tenían que usar siempre este chongo, ¿no? O sea, ¿ustedes han visto a las hermanas de las iglesias pentecostales? Ellas no tienen el cabello suelto, sino que usan su chongo, como se le dice, ¿verdad? Bueno, no sé si exactamente hay una correlación ahí, pero el punto es que las únicas mujeres que salían con el pelo suelto y sin esta cubierta eran mujeres de cuestionable reputación. ¿Ok? Pero adivine qué. Había mujeres que empezaron a empoderarse, ¿sí? O sea, las únicas mujeres que traían el pelo suelto
eran las cortesanas, si sabe qué quiero decir, las prostitutas elegantes, las escorts, ¿ok? Las escorts, las de élite, ¿no? Las prostitutas y demás, las damas de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Estas traían el pelo suelto. ¿Sabe qué comunicaba el pelo suelto? Disponibilidad sexual, o sea, flirteo sexual, o sea, era algo muy sensual y muy sexual. No de balde los hombres que, nomás digo en la media parte, en una canción dicen suéltate el pelo, ¿no? Y después dicen otras cosas, pero no lo voy a decir aquí. Hombres G, bueno, okay. Bien, el asunto es que había esta connotación sexual. Una mujer no debía entonces soltarse el cabello por lo que esto comunicaba, ¿sí? Por lo que esto comunicaba en la cultura. Ahora, aún en el aspecto cúltico, ¿sí? Ninguna mujer, estoy hablando de la cultura romana, ¿sí? Ninguna mujer debía participar con la cabeza descubierta, tenían que tener este símbolo, ¿sí? Que he mencionado. Ahora, Pablo empieza hablando de esta problemática diciendo que, versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿sí? Entonces, Pablo aborda este asunto, pero usted dirá, bueno, pues si eso pasaba en la cultura, pues ¿qué con la iglesia? El problema es que había mujeres en la iglesia de Corinto que tal vez por seguir a estas trendsetters, a las que ponían las tendencias, a estas mujeres que empezaron a empoderarse y a rebelarse en la sociedad romana y a decir, pues yo me voy a poner el cabello que yo quiera, ¿no? Y yo no me voy a poner ninguna velo, ni mantilla, ni cubierta, ni nada, yo voy a tener mis propios estilos de peinado, etcétera. Pues las mujeres de la iglesia dijeron, pues mira, nosotros también, ¿no? Y empezaron algunas mujeres en la iglesia a hacer lo mismo. Empezaron a ir a la iglesia con la cabeza descubierta. Y le dijeron a Pablo, no me importa lo que digas, yo voy a traer el pelo. O sea, ellas dijeron, vamos a ir como nosotras querramos. Y entonces Pablo empieza a enseñar, a corregir esto que estaba sucediendo en la iglesia. Ahora, la corrección de Pablo no comienza necesariamente diciendo esto no, aquello no, esto sí, esto lo otro, sino comienza con la mención de un principio fundamental que va a gobernar todo lo que Pablo va a decir en este capítulo. ¿Cuál es este principio? Versículo 3. Versículo 3. Pero quiero que sepan, ahí está. ¿Qué quiere Pablo? Que sepan, que conozcan, que sigan, que obedezcan. Que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ante lo que estaba ocurriendo en la cultura y en la iglesia, es decir, ¿qué estaba ocurriendo? Que mujeres en la iglesia estaban rechazando las maneras culturalmente apropiadas en el día de Pablo, en el día de ellos, pues, para expresar diferencia de género. Ante esto el apóstol Pablo comienza dándoles este principio sumamente importante. ¿Y cuál es el principio que Pablo les da? Bueno, una vez más, ahí está en el versículo 3. Pablo comienza hablando de una estructura de autoridad y jerarquía que había sido instituida por Dios mismo. Y esta estructura de autoridad y jerarquía se expresa mediante una palabra, y la palabra en el idioma original es kefalé, con K, kefalé, la cual se traduce aquí como Reina Valera. ¿Cómo traduce la Reina Valera? Como cabeza. Ahora, la dificultad que encontramos aquí es que el término kefalé pudiera ser traducido de otras maneras.
¿cuál es el significado de kefalé? ¿Cuál es el significado de cabeza? ¿Sí? Algunos argumentan que kefalé, cabeza, significa origen, fuente, como la fuente de algo, el origen de algo. Pensemos en la expresión la cabeza de un río. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde parte el río? ¿De dónde fluye el río? ¿Cuál es el origen del río? ¿Sí? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de ese río? Y entonces, algunos argumentan que Pablo aquí en el capítulo no está hablando de ninguna diferenciación en el sentido de autoridad, sino que simplemente habla de cuál es el origen de lo otro. ¿Sí? Otros dicen no. Kefalé significa preeminencia, que alguien tiene el sitio preeminente, más importante. Sin embargo, aquí el consenso parece ser que kefalé significa autoridad, alguien que tiene autoridad por encima o sobre otros, ¿sí? ¿Y en qué se basa el favorecer esta interpretación? Bueno, hay muchas razones. Una de estas es cómo Pablo usa el mismo término en lugares como Efesios 1, donde se dice que Dios ha puesto a Cristo como cabeza por encima de la iglesia. Bueno, ahí no está hablando de que Cristo es el origen de la iglesia, sino que Cristo es la autoridad sobre la iglesia. Y Pablo repite esto también en su carta a los Colosenses. Y el contexto aquí es importante. El contexto también parece favorecer la interpretación de kefalé como autoridad. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Él comienza hablando de esta estructura jerárquica de autoridad. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Bueno, aquí algunos argumentan que la palabra no debe ser varón, sino toda persona. Cristo es la cabeza de toda persona. Y el varón entonces dice la cabeza de la mujer. Varón y mujer también pueden ser traducidos como esposo y esposa. Veremos más adelante que probablemente Pablo está hablando aquí de esposo y esposa. Y dice que la autoridad de la esposa es el marido. ¿Quiere usted ser cancelado? ¿Quiere ser funado? Tuitee esto. No hoy, mañana. Y verá usted las reacciones, ¿verdad? Verá usted las reacciones que usted va a tener. La autoridad de la esposa es el marido. Hágalo como ejercicio y verá usted qué va a suceder. Verá usted qué va a suceder. Bueno, pero Pablo está diciendo, y lo vamos a elaborar más, ¿sí? No voy a abundar en esto hoy, solamente estoy describiendo el asunto, que el varón es la autoridad sobre la esposa. Y luego hay un asunto que puede ser problemático si se interpreta incorrectamente, es lo que Pablo dice aquí al final del versículo 3, y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios la cabeza de Cristo. Dios es la autoridad por encima de Cristo. Bueno, uno pudiera pensar que esto contradice la doctrina de la Trinidad, en la cual decimos que hay un solo Dios, que existe en tres personas, las cuales son iguales en esencia, poder y gloria, ¿verdad? Entonces esta declaración de Pablo pudiera ser como que antitrinitaria, pero aquí es bueno hacer la distinción entre lo que los teólogos llaman Trinidad ontológica y Trinidad económica. Es decir, Pablo no está hablando aquí de las esencias, ¿sí?, de las cuales son iguales. El Hijo es Dios, como el Padre es Dios, como el Espíritu Santo es Dios, pero Pablo está hablando aquí de la Trinidad económica en el sentido de cuál es, digamos, la función de cada persona de la Trinidad. Y en las Escrituras es claro que el Hijo, como Hijo, se subordina al Padre. Se subordina al Padre en su obra mediatorial. Jesús declaró una y otra vez que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él dijo en lugares como Juan 8:22 que Él no hacía nada por su propia autoridad, sino que el Padre que le envió le dio un mandamiento y Él se sometía al mandamiento de su Padre. O sea, nunca el Señor Jesús fue en contra, ni se rebeló en contra de los mandamientos de su Padre. Entonces, no confundamos las cosas. Yo sé que podemos abordar eso de manera más profunda, pero no tenemos el tiempo ahora, ni es mi intención hacerlo ahora. Si usted quiere profundizar en esto, haga una pregunta para la sobremesa y ahí con todo gusto vamos a ampliar este asunto. Pero recuerden,
si bien esto es sumamente importante porque no queremos que nadie salga con una mala doctrina de la Trinidad, pero regresemos al punto que queremos comunicar aquí. Pablo habla de una estructura de autoridad, ¿sí? Todos debemos estar sometidos a Cristo. Y dentro de esa estructura de autoridad, Dios ha puesto al marido por cabeza de la mujer, por autoridad sobre su esposa. Se puede escuchar hasta aquí cómo se tensan los músculos de algunas de ustedes, cómo crujen los dientes cuando escuchan tal cosa. Pero esto es lo que la palabra de Dios dice, y aún el mismo Cristo Jesús en su obra, Él estuvo sometido a la autoridad de Dios. Bueno, ese es el principio entonces, no lo perdamos de vista en medio de velos y longitud de cabello. No perdamos de vista que este es el principio de autoridad, el principio de sometimiento. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar un poco más adelante. Quiero entonces, de entrada, tener 3 aplicaciones con respecto a este asunto, ¿sí? 3 aplicaciones que creo son relevantes e importantes. Ya hemos escuchado el problema en Corinto. Ya hemos visto el principio que Pablo ha dado, el principio fundamental. Ahora, ¿qué hacemos con esto nosotros? Es claro y es cierto, hermanos, que nosotros vivimos en una situación diferente, en una situación distinta a la que Pablo abordó. Ahora, esencialmente el problema era el mismo. Las circunstancias eran quizás diferentes, pero esencialmente el problema es exactamente el mismo. Ahora, Pablo en 1 Corintios 11:16 le llama a la instrucción que ha dado una costumbre. Vea usted el versículo 16, ¿sí? No tenemos nosotros tal costumbre. Y uno pudiera entonces pensar que la interpretación y la aplicación más obvia de esto es que esto fue solamente para el tiempo del apóstol Pablo, que era una costumbre de ese tiempo, y que por lo tanto entonces nosotros no deberíamos preocuparnos con estas cosas. Es cierto que una interpretación que se da de este pasaje y la aplicación aún en círculos reformados, si mal no recuerdo, el mismísimo doctor Sproul por ahí como que favorece esta interpretación. Algunos optan, y no solo optan, sino algunos creen que debiera haber continuidad hasta el día de hoy con respecto al uso del velo, cubierta, algún objeto que la mujer debe usar en público para mostrar su pudor, castidad y su sujeción a su esposo. De hecho, mi esposa ve a una persona, una mujer de estas que hacen artesanías y decoración, etc. Ella es una ex Amish, ¿sí? Y ella ahorita pues ya tiene una fortuna con sus videos y demás y todo. Pero lo interesante es que hasta el día de hoy, aún no siendo Amish, como los menonitas, ¿no?, ella sigue usando una cosita que se pone aquí en la cabeza, ¿sí? No sé cómo le llamen, pero en sus videos ella siempre sale con su cosita aquí en la cabeza. Cuando va a las tiendas a comprar, tiene su cosita puesta aquí en la cabeza, etc. Cuando está en público, ella porta esto en su cabeza. Bueno, algunas denominaciones, e inclusive en círculos reformados, se insiste que la aplicación de lo que Pablo está diciendo es que las mujeres deben usar tal cosa el día de hoy. Bueno, ¿qué hacemos con estos extremos? Por un lado hay quienes dicen esta era una costumbre del tiempo del apóstol Pablo, no tiene nada que ver con nosotros, y aquellos que dicen no, toda hermana debe traer su cubierta aquí en la cabeza. Bueno, ahí tenemos estos extremos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con que esto es una costumbre, como dice el apóstol Pablo? Bueno, si bien gente como Lutero y Calvino
notaron tal referencia que el apóstol Pablo hizo, ellos dijeron, ciertamente está bien lo que Pablo dijo, ¿no? Que las mujeres debían usar tal indicación en público, pero ambos notaron que ciertamente era un asunto de costumbre. Bueno, ciertamente así en tiempos de Pablo se acostumbraba a mostrar la diferenciación de géneros y se acostumbraba a simbolizar feminidad, modestia, pudor y sumisión. Ahora, si bien esta costumbre ya no es observada en la mayoría de las iglesias el día de hoy, no por eso el principio debe ser pasado por alto. El principio permanece, ¿sí? Y los hombres y mujeres en la iglesia se deben conducir de acuerdo a los principios e instrucciones que tenemos en la palabra. Y entonces, precisamente por esto, quiero cerrar este sermón preliminar, introductorio, etcétera, con 3 aplicaciones que quiero mencionar aquí. La primera de estas, ¿sí?, es la siguiente. No perdamos de vista lo importante, ¿sí? La importancia del decoro en las asambleas cristianas, en las reuniones cristianas, en el culto público de adoración. La importancia del decoro. Debemos asegurarnos de que nuestro vestido, nuestra manera de vestir y conducta sean consistentes con lo que nosotros creemos acerca de la sexualidad humana y también con respecto a la modestia y respeto por otros. Y debo decir entonces, hermanos y hermanas, que ciertas maneras de vestir en público serían el equivalente en tiempos del apóstol Pablo a no usar esa pieza en la cabeza o a traer el cabello suelto. O sea, pastoralmente el llamado es para hombres y mujeres. En la iglesia, si bien ya no somos llamados a portar esas imágenes visibles, pero sí somos llamados a obedecer y respetar el principio. Mujeres y varones debieran vestir con decoro en público y en la iglesia. Y la verdad, hermanos y hermanas, y esto tiene que ver, por supuesto, tiene que ver también con la segunda, antes de ir a la segunda aplicación, quiero mencionar algo más. Tiene que ver con que nosotros, en lugar de seguir la enseñanza de la palabra, podemos dejar de llevarnos por gustos personales, por preferencias personales, por comodidad, y también podemos dejarnos llevar por las tendencias que vemos ahí afuera. Pastoralmente debo decir con todo respeto que obviamente en esta iglesia no vamos nosotros ya me adelanto, esa sería la última de las aplicaciones, no vamos a demandar que las mujeres traigan esa pieza en la cabeza, porque honestamente creemos que las aplicaciones del principio pueden variar de cultura en cultura, ¿sí? Pero sí quiero pedir a las hermanas y a los varones, pero más a las hermanas, que sean muy cuidadosas en su manera de vestir. Obviamente, y lo digo con respeto, aún en otras culturas que afirman la continuidad de esta costumbre, aún en otras religiones como el Islam, como el judaísmo y otras religiones, llegan a un extremos como estas cosas que las mujeres en países musulmanes radicales usan. Parece un traje de apicultor, ¿verdad? O sea, tiene nada más una ventanita aquí. Pueden llegar a extremos tales, ¿sí? Pero la verdad, como decía alguien, que por ejemplo en otros contextos en donde son más multiculturales, en las universidades, en esos contextos, fácilmente puedes distinguir quién es una estudiante musulmana y quién es judía, pero no puedes distinguir quién es una cristiana. Porque lo digo con respeto, mientras las musulmanas usan velo, muchas cristianas dicen velo.
Y esto es por seguir a la cultura. Hermanas, sean cuidadosas con el largo de sus vestidos, sus escotes y demás, sean decorosas, muestren ustedes esta sumisión al Señor en cuanto a estas instrucciones cuando vengan a la iglesia. No debe imperar, no debe mandar, no debe regir en nosotros el principio de la comodidad y del fashion. La manera en que vestimos comunica algo. ¿Qué comunicaba traer el pelo suelto en ese entonces? Disponibilidad. Y mucha de la ropa que se usa sencillamente es sensual, es una ropa que invita. Y yo sé que van a decir, y los que oigan esto ahí en las 3 personas que ven los videos de mis sermones, van a decir, hay que acusar a la CONAPRED por ser un chauvinista, machista, heteronormativo, heteropatriarcal, opresor, represor, etcétera. Pero la manera en que vestimos comunica mucho de nosotros. No hablo aquí de que el consistorio le va a dar la medida oficial. No hablo aquí de faldas largas no. Hablo aquí de vestir con decoro. Aún cuando en la iglesia pensamos en comodidad, y no me malentiendan, no quiero ser un legalista, pero vengo en short y vengo en chanclas y demás y todo, porque es lo más cómodo para mí. Pero este es un lugar de adoración. Este no es un cine. Este no es un teatro. Esto no es entretenimiento. Eso no se trata de mí. Tampoco le digo que venga usted anticuado como yo, con corbata y demás, con 40 grados de temperatura. Pero tampoco debemos nosotros comunicar esta falta de reverencia siendo tan casuales al venir a la iglesia. Decoro, ¿verdad? Para el culto. Por supuesto, número 2, ¿sí? Hermanos, debemos respetar las costumbres, ¿sí? Las costumbres del lugar donde vivimos, las costumbres que tienen que ver con la diferenciación de hombres y mujeres, ¿sí? Hoy el impulso es un impulso iconoclasta, un impulso a quitar tabús y a transgredir barreras. Y tenemos a cristianos, varones, pintándose las uñas, que porque en ningún lugar se dice que los varones no pueden tener las uñas pintadas. Hombres cristianos usando vestidos y demás. ¿Por qué? Porque no hay lugar que diga no hay ningún lugar en la Biblia que diga que no puede usar un vestido. Sí, la Biblia no habla de este tipo de cosas, pero bueno, la Biblia nos dice que los varones siempre deben vestir apropiadas a su género, de acuerdo al lugar donde ellos viven. Es cierto que en otro tiempo y en otra época el azul era para las niñas y el rosado era para los varones. Es cierto, las costumbres cambian, pero cuando en una sociedad hay un consenso con respecto a las maneras que se muestra la diferenciación de género, entonces debemos nosotros respetar esas costumbres, y aún más como cristianos. Hoy vivimos en un mundo que enseña que el género es un constructo social, que el género simplemente es algo que se nos ha impuesto a nosotros, y por eso hay rebelión en contra de pronombres, en contra de maneras de vestir, en contra de esto y de aquello. En medio de todo esto, como iglesia, debemos ser los primeros en afirmar la diferenciación clara entre los géneros. Y por último, ya me tomé más tiempo aquí, y es que era la introducción, ¿no? Obviamente la tercera aplicación tiene que ver con que nosotros no tenemos por qué mandar resucitar la costumbre de velos y pañoletas y demás. Pero si bien ese es el caso, como iglesia debemos afirmar la diferenciación de géneros, la sumisión a la autoridad, y debemos afirmar también el decoro y el pudor, sobre todo en lugares públicos y aún más en el culto de adoración. Entonces, el gran problema que tenemos es que tenemos un corazón rebelde que no quiere someterse a las reglas, y por otro lado tenemos una cultura que nos enseña sistemáticamente a ir en contra de las reglas. Ante esto necesitamos la gracia del Señor para poder vivir dentro de lo establecido por nuestro Dios. En un momento vendremos a la mesa para rogar al Señor que nos dé su gracia para vivir de acuerdo a sus instrucciones dadas a través de los apóstoles. Que Dios bendiga su palabra.